Que el león de Judá esté contigo, te acompañe en este día, en todos los caminos, todas las sendas por las cuales has de trasegar. Que Él sea tu guardador, que ruja en derredor de ti en contra de aquellos que se levanten contra ti, pelee tus batallas y te defienda. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer la palabra a partir del versículo 45. La palabra de Dios dice así. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán alma viviente. Fue hecho el primer hombre, perdón, Adán alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, qué discurso de Pablo en defensa de la doctrina fundamental del cristianismo, de la doctrina de la resurrección, no solamente de Cristo, sino de los muertos en Cristo. Y entonces Pablo en esta argumentación eh, plantea que hubo un primer hombre llamado Adán. Sí, pero este primer hombre llamado Adán, se convirtió en alma viviente, es decir, un ser viviente. Y esto puedo explicarlo con facilidad. Dios creó a este Adán y lo colocó en el huerto del Edén para que viviera eternamente. Pero cuando Adán, este primer Adán pecó, no solamente su ADN fue modificado por el pecado, toda su estructura almática y espiritual fue afectada al punto que por la misma misericordia de Dios es expulsado del huerto del Edén. Yo no sé si entendió lo que le acabo de decir. Le acabo de decir que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén por su misericordia. Para muchos, la expulsión del huerto del Edén fue un castigo. No, no ha sido un castigo. No, el castigo se puede leer en Génesis capítulo 3. Pero donde también está la expulsión del huerto del Edén como una consecuencia de haber pecado, pero es más un acto de misericordia de Dios. ¿Y por qué un acto de misericordia? Porque en las condiciones en que estaba Adán y Eva, ya no podían estar allí. Sería nefasto para ellos vivir en el paraíso, vivir en el huerto del Edén, sin tener calidad de vida, viviendo una vida miserable, sin ni siquiera poder soportarse sobre sus pies, arrastrándose como si fueran serpientes. No, no, a Dios le afectaría esto grandemente. No sé si está entendiendo esto, pero esto es muy profundo. Dios sacó a Adán del huerto del Edén para que la tragedia no fuera más grande. Bueno, la palabra lo dice, no sea que alargue la mano y tome del árbol de la vida y viva eternamente. ¿Será que Dios no quería que Adán y Eva vivieran eternamente? Sí lo quería.
pero no quería que tomaran del árbol de la vida en cualquier condición y vivieran eternamente en una condición de condenación eterna. Oh, yo creo que ya lo entendió. Sí, si Dios no expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén, la humanidad viviría eternamente en una vida de condenación anticipada. Antes del juicio final ya estaríamos condenados. Bueno, tal como se lo dijo Jesús a los fariseos y a los escribas, ya ustedes están muertos, condenados en sus delitos. Entonces el primer Adán fue constituido un alma viviente. Esto es un ser que vive temporalmente. Este es el efecto de haber pecado, porque en el primer estado de la creación de Adán, Adán viviría eternamente. No sería un alma viviente. En lugar de eso, en la primera condición de la creación de Adán, habría sido o fue un ser vivificante, un espíritu vivificante, un espíritu de vida. Viviría eternamente sin que le afectara nada. Pero ahora por el pecado, todo le afecta. Por eso vino a ser un alma vivificante. Pero el segundo Adán, el nuevo Adán, o como dice Pablo, el posterior Adán, el Adán posterior, el Adán de después, el otro Adán, el nuevo Adán, es un espíritu vivificante. Pero ¿por qué vino a ser el postrer Adán espíritu vivificante? Óigalo bien. Porque la Biblia dice de este nuevo Adán que en nada pecó. El primer Adán pecó y todo su ADN, toda su estructura fue modificada. Aún la imagen que de él había impresa en Dios fue modificada. Perdió esa imagen de Dios, perdió la imagen de su creador. Yo se lo voy a proponer de una manera muy sencilla. El fabricante, sea alfarero, sea joyero, sea textilero, modisto o diseñador, lo que sea, generalmente coloca o imprime el sello personal que diga la marca, la casa a la cual pertenece, quién lo fabricó. Pues cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la etiqueta. Perdieron la marca, el sello de su creación, de su creador. Perdieron la imagen de su creador. Pero el nuevo Adán, el postrer Adán, que en nada pecó, vino a ser, es un espíritu vivificante. No solamente porque vive eternamente. No solamente porque la muerte no tiene potestad sobre él, sino que a través de él, todos los que eran de Adán, todos los que nacieron bajo el régimen de Adán y se vuelven a él, todos los que nacieron bajo el régimen del primer Adán y se vuelven a la fe en el segundo Adán, empiezan a caminar conforme al segundo Adán. Entonces, en lugar de morir, van a ser vivificados. Esto es, van a ser resucitados. Sí, el primer Adán, alma viviente. El segundo Adán, el Cristo, el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, Dios mismo
manifestado en carne. Óigalo bien. Qué bueno que usted esté entendiendo en esta mañana. Y entonces, Pablo propone que el primer hombre es de la tierra. El primer Adán pertenece a la tierra. Sí, él fue formado del polvo de la tierra. Pero en el segundo Adán, óigalo bien, hay una cosa rara, por así decirlo. No es de la tierra. Dice que es del cielo, que bajó del cielo. Y esto es maravilloso. El primer Adán, y dice la Biblia que Dios puso su propio aliento dentro de él y fue el hombre un ser viviente. Pablo lo dice, alma viviente, un ser viviente. Pero el segundo Adán es como si fuera el laboratorio de Dios, fecundando el óvulo de María a través de su espíritu. Colocó de su espíritu en el vientre de María. El espíritu descendió del cielo y fecundó el óvulo de María. Por eso dice la Biblia que es del cielo. No se trata de mitología griega. No, estamos hablando del Dios que se encarnó, del Señor Jesús, dice Pablo. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, deja claro Pablo en torno a los que creen en la resurrección y en torno a los que no creen en la resurrección. En torno a los que no creen en la resurrección de los muertos, dice Pablo, bueno, ¿qué esperar de ellos si ellos son terrenales? Ellos no han conocido el nuevo Adán, no caminan conforme al nuevo Adán. No han aceptado la fe en el nuevo Adán. Viven conforme al viejo Adán, conforme al primer Adán que habiendo pecado, permaneció en su pecado y murió en su pecado. Óigalo bien. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Es lo que Pablo está proponiendo en esta mañana. El terrenal eh, está muerto. En sus delitos, en sus pasiones. No hay vida en él. Pero el celestial, tales también los celestiales. Mire, aquí Pablo está proponiendo que los que creen en Jesús no creen simplemente porque como algo del azar. Que los que se sujetan a la autoridad, al gobierno de Cristo, no es una cosa al azar. Está diciendo abiertamente, han adoptado, han aceptado la fe y creen en la resurrección de los muertos porque no son terrenales. Voy a decírselo de otra manera, no son carnales. Bueno, Jesús dijo, vosotros no sois de este mundo, lo dijo a sus discípulos. Había muchos en Israel, había muchos en Jerusalén, en Galilea, en Capernaum, en Nazaret, en Belén, en todo ese territorio, en la provincia de Cápilo, de Filipo, de Perea. Pero a un puñado le dijo, ustedes no son de este mundo. No estaba diciendo que fueran seres extraterrestres, pero sí estaba diciendo que no pertenecían a este planeta. Estaba diciendo, dijo que pertenecíamos al cielo. Esto es a Dios. Óigalo bien. Y entonces, ¿cuál? El terrenal, el celestial, perdón. Tales también los celestiales. Y Pablo de una u otra manera llama a los creyentes de Corinto a que se alineen.
¿Quiénes son los de la resurrección y quiénes son los que no creen en la resurrección? Quienes no crean en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los muertos, entonces son naturales, son carnales, pertenecen al primer Adán, están allí para la condenación, para el juicio eterno. Están allí para vivir atormentados eternamente. Pero hay un nuevo Adán que no es terrenal, que no es de la tierra y que puede darte vida eterna. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Óigalo bien, nos dio vida. Al creyente en Cristo Jesús, Jesús nos dio vida. Ya no somos terrenales. Ahora pertenecemos al cielo. Por eso Pablo dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Abiertamente lo dice el apóstol Pablo. Y entonces Pablo dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, mire qué tremendo esto. El creyente venía con la imagen del terrenal. No se parecía en nada a su creador. Se parecía a su predecesor, que es diferente. Una imagen de pecado, una imagen de soberbia, de orgullo, de prepotencia, una imagen de insubordinación, de insujeción, una imagen de condenación. Entonces lo dice así. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Oiga, qué maravillosa palabra. Porque me he pasado defendiendo históricamente del contexto teológico que cuando el hombre pecó perdió la imagen de Dios. Y en esta palabra Pablo me está dando la razón. Solo a través de Cristo podremos volver a recuperar la imagen de nuestro Creador. Volverá a colocar su sello en nosotros, pero es a través de Cristo. Solo a través de Cristo no solamente volveremos al Padre, sino que seremos esa imagen vivificante, viviente del Padre en la tierra, y no quiera que vamos. Pero deja Pablo claro. Pero esto digo, hermanos, defínanse. ¿Quiénes son los terrenales? ¿Y quiénes son los celestiales? Lo dice de otra manera, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Bueno, es hora de tomar posición. Que se coloquen a un lado, al lado de Adán, el primer Adán, los que viven conforme al pecado y que no están interesados en caminar con Cristo, y que se coloquen del lado de Jesús, del lado del segundo Adán, del postrer Adán, aquellos que quieran participarse de la primera resurrección de los muertos, de aquellos que quieran vivir eternamente con su Señor. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.